los alumnos de agronomía. Espero que hayan pasado una buena Semana Santa o semana de vacaciones, básicamente, o semana de turismo, que dicen los uruguayos. Y bueno, que no se hayan contagiado, porque parece que la situación se está complicando bastante, así que tengan, sigan teniendo cuidado, manteniendo distancia, usando el alcohol y barbijo, ¿no es cierto?, cuando salen, en lo posible. Bueno, comenzamos con algo de mandioca. Levaduras, esta es una enfermedad causada por levaduras. Levaduras son organismos que son intermedios entre lo que es bacteria y lo que es hongo, ¿no es cierto? Ya son organismos más evolucionados. Pero también causan esta especie de arrugamiento o corrugado en las hojas de mandioca, básicamente en aquellas que de uso más corriente, como es la mandioca, la pomberí, ¿no es cierto? Ese es el síntoma que produce este tipo de levaduras. Y la bacteriosis, o ya enfermedades causadas por bacterias, en este caso las Xanthomonas manijoti, por ser específica de mandioca, produce esta sintomatología. Algo ya habíamos visto, algunos ejemplos en la clase pasada. Produce esta secado en las hojas, en los folíolos, digamos, de las hojas, y a su vez va produciendo el marchitamiento de las hojas y puede llegar a provocar la mortandad de la planta con el cancro que se forma en el tallo. Ahora vamos a ver que si la mandioca, ustedes se acuerdan o conocen, de que se multiplica por esquejes. Por lo tanto, si la planta madre de la cual se van a sacar los esquejes no está bien seleccionada desde el punto de vista sanitario, va a transmitir a las nuevas descendencias, digamos, este problema. O sea que es importante de considerar, sobre todo en un cultivo que tiene importancia en la zona del Alto Paraná, básicamente. Acá, como les decía, son las diferencias entre las bacteriosis y las levaduras. Vuelvo a repetir, las levaduras son organismos intermedios entre bacterias y hongos. Mientras las bacterias son unicelulares, las levaduras son, ya como les digo, multicelulares. La división es por fisión, una célula produce dos células hijas. Las levaduras, ya como los hongos, producen cuerpos fructíferos. La forma de diseminación es por lluvia en ambos casos. Alta humedad relativa, para ambos casos también favorecen la presencia de esta enfermedad o la evolución de esta enfermedad. Las temperaturas son bastante similares también, que las favorecen entre 22 a 27 para el caso de la Xanthomonas y 23 a 27 para el caso de las levaduras, y atacan básicamente brotes nuevos y hojas nuevas en el caso de las levaduras. Bueno, esta también, la pomberí, puede ser afectada por bacteriosis, aunque en menor escala que en la rocha, ¿no es cierto?, como vamos a ver más adelante. La pomberí es la que se utiliza comúnmente, ¿no es cierto? Acá tenemos en primer plano, con mayor detalle, cómo afecta esta bacteriosis a las folíolos de mandioca. Esto tendrían que verlo en laboratorio, pero básicamente esta especie de, en medio de cultivo, esta especie de crema, aspecto cremoso, básicamente es un cultivo de bacterias. Dentro de esto hay millonésimas partes de bacterias dentro de cada uno de estos agujeritos o redonditos. En este caso específico es un cultivo Xanthomonas, que es un color amarillento básicamente, ¿no es cierto?, en el medio del cultivo. Como habíamos visto en la clase pasada, la multiplicación de bacterias se produce muy rápidamente. Una vez que entra en este proceso de aclimatación, donde hay un periodo estacionario, en el término de 24 a 78 horas, dependiendo de la especie, crece en forma potencial, llegando a millones de partículas, ¿no es cierto?, de bacterias. Y después entra en una fase de, en plató, digamos, una fase donde hay recesos, ya no hay una multiplicación
de más bacterias. Pero esta multiplicación exponencial es lo que generalmente produce las epidemias, ¿no es cierto? Habíamos dicho que las principales fuentes de dispersión es las lluvias y sobre todo las lluvias con tormenta, y que la bacteria necesita de agua para penetrar en forma natural en el hospedero susceptible. Esta sería como la enfermedad, a partir de una lluvia, se va dispersando desde un foco donde estaría presente el 100% de las bacterias, y a medida que se aleja del foco va perdiendo, digamos, va disminuyendo la capacidad de dispersarse. Esto básicamente se aumenta cuando las lluvias con tormenta, ¿no es cierto?, a raíz de el agua con el viento que la desparramas a mayor distancia. Acá está cómo incide la lluvia a distintos momentos, digamos, sobre todo en los meses que se hace la siembra o la plantación de mandioca, septiembre a enero. Básicamente cómo incide, siempre es un periodo bastante lluvioso, por lo tanto incide mucho en la multiplicación de esta bacteria y por supuesto en la incidencia de la enfermedad. El patógeno, esto ya sería cómo se puede manejar la enfermedad de bacteriosis en mandioca, ¿no es cierto? En este caso, el patógeno todavía está prevenido, no está presente en la región, o sea, esta bacteriosis no estaría presente en la región de Misiones, donde uno quiere hacer la plantación. Entonces, tendríamos que hacer la introducción de ramas desde otras regiones. Esas otras regiones nosotros deberíamos estar seguros de que el estado sanitario sea el óptimo, digamos, para introducirlas en esta región. Para ello tienen que pasar por un proceso de cuarentena, o sea que la cuarentena, alguien me preguntó la vez pasada de qué consistía. Bueno, básicamente cuando se introduce alguna planta o o en este caso algunas estacas de mandioca que se quieran introducir a la provincia, deben pasar por un proceso de cuarentena. Ese proceso de cuarentena significa de que se debe realizar en condiciones controladas y ver si no aparece el problema que está presente en la región de origen de esas estacas o de ese material vegetal. Este es un proceso, digamos, que está fiscalizado por SENASA, ¿no es cierto? Debería ser fiscalizado por SENASA, y que es el que tiene el poder de policía sanitario para todo lo que sea material vegetal y animal. Una de las formas de control sería la producción de estacas o de ramas certificadas. Estas ramas certificadas garanticen tanto la genética, ¿no es cierto?, del material que se quiere introducir, como también el estado sanitario del mismo. Eso es lo que es el proceso de certificación y que también debería estar bajo la tutela del SENASA, ¿no es cierto?, que es la policía. Pero sería una de las formas, ¿no es cierto?, de evitar la introducción de esta plaga o de cualquier plaga, ¿no es cierto?, cuando se considera la introducción desde otras regiones a la zona que se quiere producir. El otro tema es cuando ya el patógeno se encuentra presente en la región. O sea, ustedes saben de que hay muchas regiones, como el caso de Andresito, la zona de Puerto Rico, donde se produce mandioca sobre mandioca sobre mandioca. Entonces, eso trae aparejado de que esta bacteria, en este caso, ¿no es cierto?, se vaya acumulando en el suelo sobre forma saprófita, sobre material viejo de años anteriores, y se mantenga de esa manera hasta que llegan las nuevas plantaciones, y ahí produce las enfermedades. Entonces, elección del sitio de plantación debería ser importante, preferentemente libre de mandioca, o que se haya hecho una rotación con otros cultivos. O sea, otros cultivos significan aquellos que no sean
de la misma familia que la mandioca, de manera de que el inóculo se vaya debilitando o directamente se pierda. Uso de ramas sanas, o sea, la selección en la cosecha previa de las mandiocas, de las plantas de mandioca que se van a utilizar como plantas madre para sacar las estacas, deberían ser inspeccionadas y completamente sanas para evitar la introducción a ese lugar, ¿no es cierto? Cortinas rompevientos serían convenientes para disminuir, en el caso de que se presente la enfermedad, la diseminación, digamos, dentro del lote donde se está plantando. Y la fecha de plantación debería ser temprana. Esto significa septiembre, a más tardar primera quincena de octubre, sería como para disminuir, digamos, los efectos de factores ambientales favorables cuando son más tardías las plantaciones. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de eso, de que el momento de plantación o la fecha de plantación incide sobre la presencia de la enfermedad. ¿Cómo podemos desinfectar las ramas? Podemos hacerlo con fungicidas. En este caso podemos recomendar el uso de carbendazim, más o menos 20 centímetros cúbicos cada 10 litros de agua, o cobre en cualquiera de sus formas, oxicloruro de cobre, hidróxido de cobre, sulfato de cobre, a razón de 30 gramos más o menos en 10 litros. Ahora, es importante que no se tenga las ramas que se van a utilizar que estén lo más limpia posible, porque en el caso de que haya mucha tierra, enseguida desnaturaliza la función de los fungicidas, por lo tanto no tiene ningún efecto. Entonces es conveniente utilizar rama sana por un lado, ¿no es cierto?, para evitar la enfermedad, y lo más limpia de tierra posible para si se va a hacer esta operación. En el caso de que las ramas estén sucias con tierra, directamente no hagan nada porque no les va a producir ningún efecto. Se puede hacer al momento del corte, o sea, cuando se cosechan las ramas, o previo a la plantación. Sería la otra forma de realizar esta desinfección de las ramas. ¿Cómo incide la fecha de plantación? Bueno, acá hicimos un recorrido en distintos lotes, 6 lotes, donde se había hecho la plantación de mandioca en estos meses, en los meses de noviembre, y en estos casos más temprano en los meses de septiembre. Cuando se hace la plantación temprana, la incidencia de la plantación es bajísima, 2,30%, ¿no es cierto?, de fallas debido a la enfermedad, y el 16% en este otro lote. Mientras que cuando se hace la plantación tardía, la incidencia de la enfermedad es mucho mayor. O sea que hay condiciones ambientales favorables para esta enfermedad de bacteriosis cuando se realizan plantaciones luego de la segunda quincena de octubre, ¿no es cierto?, en adelante. Por lo tanto, se recomienda tener preparado el suelo en forma temprana y hacer la siembra o la plantación lo más temprano posible. Bueno, una vez que ya está la enfermedad en el área o en el lugar donde está la plantación, tenemos que hacer tratamiento del suelo. En este caso es casi imposible porque deberíamos utilizar algún sistema como sería la solarización o algún otro gas que produzca la esterilización de todos los patógenos que se encuentran en el suelo. Por lo tanto, en grandes extensiones es bastante difícil realizar esto. Sí se puede hacer en condiciones controladas, como por ejemplo hacer un vivero de mandioca, lo cual sería un muy buen negocio, ¿no es cierto?, la venta de estacas certificadas, vuelvo a repetir, certificadas, que garanticen genética y estado sanitario libre de este caso de bacteriosis. Es importante eliminar los restos del cultivo de mandioca anterior, ¿no es cierto?, porque les decía que la bacteria puede permanecer en estos restos del cultivo en forma saprófita, esperando la llegada de nuevos hospederos y de ahí volverse activa y
causar enfermedad. Para eso utilizar uso de rastra, ¿no es cierto? Rastra de dientes o un buen barbecho. El barbecho sería tratar de eliminar, digamos, la cosecha, los restos de la cosecha anterior. Pero lo mejor es una rotación de cultivo, ¿no es cierto?, para descansar el suelo y no usar mandioca sobre mandioca. Desde el punto de vista, también ya considerando que la enfermedad puede estar presente en el lote, cortinas rompevientos, como habíamos visto, disminuyen la diseminación de las bacterias dentro del lote. Una modificación de la nutrición, digamos que una planta bien nutrida, por lo general es más resistente a todo lo que sean factores adversos, ya sean heladas, sequías, también a los factores de causas de patógenos. Y tampoco excederse, digamos, por ejemplo, con la aplicación de nitrógeno, porque esto va a hacer que la planta brote más, y al ser mayor brotación hay mayor cantidad de tejido susceptible para la entrada de la bacteria. Por lo tanto, debe ser una nutrición adecuada que permita un buen desarrollo de la planta, pero no en exceso, de manera de que no haya tejido susceptible al ataque de la bacteria. Pueden realizarse pulverizaciones preventivas, básicamente vamos a ver con algunos productos como es el cobre o algunos carbamatos, aunque en realidad no son tan eficientes, digamos, para prevenir la infección por parte de las bacterias. Y básicamente en los lotes donde hay presencia de la enfermedad hay que utilizar hospederos resistentes. Vamos a ver ahora los clones que se comportan de forma más resistente. Estos son los productos que se pueden recomendar para las pulverizaciones preventivas. Los mismos que hablábamos anteriormente, en base de cobre, oxicloruro de cobre, sulfato de cobre, hidróxido de cobre, más o menos 15 gramos en 10 litros de agua para cualquiera de estos tipos de cobre. Y los carbamatos, cuando se utilizan, cuando hay cepas resistentes al cobre, ¿no es cierto?, como puede ocasionar por el uso indiscriminado de cobre sobre cobre sobre cobre, pueden aparecer cepas resistentes, y en ese caso hay que mezclarlo con algún carbamato, como es el caso del Mancozeb, para mejorar las posibilidades de control. Este es un ensayo que hicimos para observar la resistencia de clones a bacteriosis. Usamos rocha proveniente, estacas de rocha de plantas enfermas, en filas intercaladas. Todas estas que dicen rocha E significan estacas de rocha que provienen de plantas afectadas por la enfermedad. Intercalado pusimos estacas de rocha seleccionadas desde plantas sanas donde no se observaba la enfermedad, la presencia de otro clon, digamos, que es conocido con el nombre de cerro azul, y la Pomberí, que sería la de uso más corriente en Misiones, ¿no es cierto? ¿Qué obtuvimos ahí? Bueno, obtuvimos que de la rocha enferma, un 65% casi de las plantas obtenidas de estacas de ramas enfermas mostraban la presencia de la enfermedad, y un alto número se produjo la mortandad de esas plantas. Y aunque la producción fue de 25 toneladas aproximadamente por hectárea, a razón de 2,53 kilos por planta. Cuando utilizamos ramas de la rocha sana, solamente tuvimos un 8,33% de incidencia de la enfermedad, solamente 2 árboles muertos, y fíjense, se duplicó la producción de toneladas por hectárea con respecto a la enferma. En el caso de la Pomberí y de la Cerro Azul 25.1, no tuvimos incidencia de la enfermedad. Esto significa que son materiales resistentes, los cuales se podrían utilizar como rotación en el caso de que aparezcan plantas enfermas.
o sea, se podrían utilizar estos clones para lotes donde ha aparecido plantas enfermas por esta enfermedad, y también con buenos resultados, digamos, en cuanto a productividad. La rocha, para que tengan en cuenta ustedes más o menos, es la que se cocina en 5 minutos. O sea que es una mandioca muy, muy conocida por la facilidad que tiene para su cocción en 5 minutos. Pero es lamentablemente muy susceptible a esta bacteriosis. Una de las formas de solucionar el problema, repito, es utilizando estacas de plantas sanas, seleccionadas previamente a la plantación. O en el caso de lotes muy afectados, en la próxima plantación utilizar aquellos clones que son resistentes a este problema. Acá tenemos cómo sería la variedad resistente, el Pomberí, digamos que es el de uso corriente en Misiones, y el clon azul 25, el clon azul, pero en este caso son de raíz negra, ¿no es cierto? Medianamente susceptible, la Santa Catarina, que es de raíz blanca, la Concepción, la Cerro Azul, que vimos 25-1 en el ejemplo, que también es de raíz blanca, y la Corriente 74. Estos son nombres que pueden variar de acuerdo a la zona, ¿no es cierto?, de donde se hace la producción de mandioca. Pero básicamente son los nombres que se utilizan en la zona del Alto Paraná, o en el centro también de la provincia. Y entre las susceptibles está la coloradita, que es aquella que se utiliza mucho para la producción de almidón, la tacuarita, la rama verde, la amarilla, y la rocha, que es, como les decía, la que hicimos el experimento, que es la de los 5 minutos de cocción. Bueno, esto sería, como les comentaba, la producción de material sano en vivero para producción, o para, digamos, los colombianos lo llaman rincón feliz. Dentro de un lote de mandioca, producir en un costado, o en un rincón, digamos, de ese lote, con toda la tecnología disponible para esas ramas, utilizarlas en las próximas plantaciones. O en el caso de que sea también rentable, como está haciendo a veces el cultivo de mandioca, puede ser una buena opción, digamos, de tipo vivero, que produzcan este tipo de ramas o de estacas para futuras plantaciones en forma como si fuera un vivero, ¿no es cierto? Me parece que sería una interesante salida comercial para alguno que le interese el tema mandioca. Habría que hacer un monitoreo permanente de los lotes. Esto sería para detectar rápidamente la presencia de la enfermedad, ni bien aparezca. Si hacemos ese monitoreo en forma preventiva, recorriendo el lote, se puede apodar las partes afectadas y sacar los residuos, ¿no es cierto?, fuera del lote y quemarlos, ¿no es cierto? Una vez que las plantas pasan el periodo de elongación, ¿no es cierto?, cuando desarrollan, ya se vuelven resistentes, por lo tanto, la incidencia de la enfermedad es bastante baja. Por eso, la fecha temprana de plantación, entre septiembre, primera quincena de octubre, es importante, una vez que ya las condiciones son más propicias para la enfermedad, la planta ya se hace resistente. Bueno, algunos de los síntomas también causados por bacterias, pero en este caso ya para eucaliptus, forman esta especie de costra, ¿no es cierto?, tanto en el haz como en el envés de las hojas, ¿no es cierto?, que son, o sea, presentado más recientemente en la zona de Misiones, ¿no es cierto? Era una enfermedad que no estaba reportada, pero ha aparecido en los últimos años en plantaciones de Eucalyptus grandis. También afecta a estos híbridos, ¿no es cierto?, grandis portamandulensis, y también en esta otra especie, Eucalyptus pelita. Plantas de mamón. Las plantas de mamón también son afectadas por bacterias.
En este caso es una argüiña. Argüiña es aquella que trabaja en forma anaeróbica, produce este tipo de manchas en las hojas, que es muy... también se ha detectado más recientemente en plantaciones de mamón de Misiones, ¿no? Esto es lo que produce en la zona de inserción del pecíolo con el tallo, ¿no es cierto? Produce esta especie de podredumbre blanda, que es bien típico de bacterias. El mamón de por sí tiene ese exudado gomoso, ¿no es cierto? Pero la bacteria también colabora en que ese exudado sea más prolífico. La planta se vuelve también improductiva. Acuérdense que el mamón va produciendo hacia arriba las nuevas frutas, así que todo lo que está por encima de esa zona del cancro formado por esta bacteria es casi improductivo. Si uno hace un corte va a ver, digamos, las zonas más marrones están relacionadas a la presencia de la bacteria. Y también afecta a los frutos. Los frutos, como en el caso de la papa, producen esas enzimas pectolíticas que producen la degradación y la gelatina, quedan como si fueran gelatina, ¿no es cierto?, los frutos, en este caso de mamón. Acá como se hace la extracción de la bacteria para confirmar, digamos, en un medio acuoso, y luego se hace la erwinia en frutos de pepita. Esto es la primera enfermedad que se reportó causada por bacteria en frutales. El agente causal es Erwinia amylobora y afecta tanto a peras como a manzanas, o sea, todos frutos de pepita. Causa secado, ¿no es cierto?, como si fuera una campana de los brotes terminales de las ramas de manzana. Acá se observa, o de pera, ¿no? Acá se observa, digamos, en una plantación. Esta enfermedad todavía no está presente en la Argentina, pero sí, como es la primera enfermedad que se ha reportado causada por Erwinia amylobora, determinada por bacterias, es importante que lo tengan como referencia. Muy parecido a lo que se veía en mamón, también produce en el tallo, ¿no es cierto?, en las ramas secundarias, esa especie de cancro que produce el marronado de los tejidos de conducción. En la zona apical, o sea, en la zona del tronco, produce este cancro, que también es característico, y al igual que en el fruto, produce daños de importancia, y también se puede ver los exudados, digamos, causados por la masa gelatinosa causada por la enzima que produce esta bacteria. Volviendo al tema de cultivos regionales, en tabaco, la mancha angular, ya cuando las hojas están desarrolladas, aparecen este tipo de manchas que se van extendiendo y a veces se hacen confluentes dentro de la hoja, produciendo, digamos, incluso orificios muy consistentes en las hojas. Este tipo de hojas generalmente no son clasificadas dentro de la primera categoría por la presencia de estas bacterias. Y generalmente se da más en las hojas bajeras, ¿no?, que en las hojas superiores. Y lo otro que sí es muy importante porque produce severos daños y severas pérdidas es la murgia bacteriana causado por la Ralstonia. Ralstonia es una bacteria que está presente en el suelo, generalmente se presenta en las zonas bajas de las plantaciones de tabaco, produce ese marchitamiento que es lo que le da el nombre, digamos, en forma brasilera, que sería como mustia, digamos, como marchita, y se da también en las hojas más bajeras de la planta. Para determinar si esta marchitez
que se produce es permanente o temporaria, hay que hacer las observaciones temprano a la mañana, luego de los rocíos, ¿no es cierto? Porque al haber rocío, las plantas que no están afectadas vuelven las hojas turgentes, mientras que aquellas que son afectadas por esta bacteria, Ralsonia, se mantienen en forma marchita. Y sería una forma de determinar cómo, si esta es la causa, ¿no?, del problema. Y generalmente, vuelvo a repetir, se da en las zonas bajas de las plantaciones. O sea que hay un corrimiento y hay una mayor concentración por el agua en las zonas bajas, digamos, donde se concentra o se encharca. Acá tenemos distintas fotos con distintos grados de marchitez, ¿no es cierto?, que presentan las hojas de tabaco. Habíamos visto en la clase anterior cómo se puede probar, digamos, la presencia de bacterias cortando un tronco y ahí, en el término de pocos minutos, comienza un exudado desde ese tronco que sería correspondiente a la masa de bacterias, ¿no es cierto?, que son causantes, en este caso, de la murcia en el tabaco. Y el aislamiento se hace en medios de cultivo utilizando PDA, y la colonia tiene el aspecto como si fuera un huevo frito, o sea, una parte más colorida en el centro y alrededor la clara, digamos, de lo que sería el huevo. En Misiones se están utilizando clones o variedades resistentes, ¿no es cierto?, que son híbridos, básicamente, del tabaco burley. En este caso se probaron 2 híbridos, ¿no es cierto?, para ver, digamos, su resistencia. Y fíjense que la enfermedad empezó a aparecer primeramente en este híbrido, con la línea verde, a partir de los 50 días aproximadamente de plantación. Mientras que en el segundo híbrido el comportamiento fue mucho mejor, y recién apareció la enfermedad a los 80 días. En ambos casos llegó a observarse el 100% de las plantas afectadas, pero en este caso ya la planta estaba completamente desarrollada, mientras que en este todavía necesitaba un periodo de desarrollo. Esto es lo que se conoce como curvas epidémicas. Y lo triste de esto es que la curva se debe completar sí o sí de alguna manera. Y eso es un poco lo que me inquieta a mí con este tema de la epidemia que estamos viviendo con el COVID. A la larga, estas curvas se deben completar y luego hace un plató, digamos, como si fuera un estacionamiento, pero estos picos siguen creciendo y llegan a cubrir un gran porcentaje de la población. Entonces recuerden que en un proceso epidémico la curva debe cumplir todo su desarrollo. Bueno, pasando un poco a la parte citrícola, tenemos en la Argentina 2 regiones, la región del NEA, del noreste argentino, y la del noroeste argentino, donde fíjense que el orden de la aparición de enfermedades fue distinto, ¿no es cierto? En el NEA apareció cancrosis primero en los años 70, después apareció mancha negra en los años 80 y sarna. Mientras que en el NOA completamente al inverso. Este problema, cancrosis, es una enfermedad causada por bacterias, mientras que los otros 2 son causadas por hongos. Pero es una enfermedad cuarentenaria, o sea que no podemos enviar fruta desde nuestra región hacia otros países libres de cancrosis o a otras zonas libres de cancrosis. ¿Y por qué les muestro esto? Porque a esto apareció en los años 70 y en el NOA apareció con la corriente del niño en el 96, 97 aproximadamente, se reportó la presencia. Había una barrera interna en Argentina para el envío de fruta desde el NEA hacia el NOA por este problema. Hoy en día, con la aparición de la cancrosis en el NOA, ya se actúa como país. Cuando se quería enviar fruta
desde el NEA a Europa, por ejemplo, te decían, ¿cómo van a enviar frutas desde el NEA si para el mismo país no pueden enviar? O sea, era una barrera que, interna que también servía como excusa para los compradores externos, digamos, argumentaban eso, ¿no es cierto? Si no podíamos mandar fruta del NEA al NOA por este tema, eh, ¿cómo íbamos a mandar hacia el exterior? ¿No? Estos son los síntomas que produce cancrosis, en este caso en una hoja de mandarina. Produce un cancro de aspecto corchoso que traspasa a la hoja y generalmente el centro de este cancro coincide con el centro de cuando uno da vuelta a la hoja, o sea, es simétrico. Tiene un halo amarillento que significa que la bacteria está activa y por lo tanto el cancro está en expansión. En los casos en que esté ya cicatrizado todo el tejido, directamente que la bacteria está inactiva, ¿no? Acá se ve la hoja amarilla, produce caída de hojas y caída de frutos. Por eso un poco el tema de los pomelos, que son muy susceptibles, no es recomendable, digamos, su plantaciones, salvo aquellos que son resistentes a cancrosis, ¿no? Acá se observa en la parte bajera de la planta cómo se distribuye por la lluvia. Fíjense, es como un triángulo, ¿no es cierto?, donde hay pocos focos en la parte superior de la planta, pero por la lluvia y por el lavado de las bacterias, todas las hojas bajeras se encuentran totalmente afectadas, la pollera de la planta, como se dice. También afecta a frutas, solamente en la parte de la cáscara, ¿no es cierto?, no supera el albedo, o sea, no pasa al interior de la planta, y igual los frutos son comestibles, pero sí produce la caída prematura de la fruta, ¿no es cierto? Y vuelvo a repetir, es una enfermedad cuarentenaria, por lo tanto, no se puede enviar frutas así con este aspecto hacia otros países libres de esta enfermedad. Esto para distinguir una enfermedad causada por bacterias con cancrosis sobre otra que es alternaria causada por hongo. Los dos forman una costra, pero en este caso la costra causada por bacteria no se puede sacar, digamos, directamente la costra es muy difícil de sacar cuando uno le pasa la uña del dedo. En cambio acá sí es más liso y sale muy rápidamente. Bueno, hay distintos tipos de cancrosis, ¿no es cierto? Y esto es un poco lo que les comentaba, cómo fue evolucionando la sistemática a través del tiempo, ¿no es cierto? Y hoy en día con la parte molecular sigue aún modificándose. Originalmente el agente causal del cancro cítrico era la Xanthomonas citri en los años 70. Después en los años 80 empezó a denominarse Xanthomonas campestris, Patovar citri. Acuérdense que Patovar, como les dije en la clase pasada, corresponde al hospedero de donde proviene esa Xanthomona. O sea, la especie es muy común en varias especies vegetales, pero en este caso, Patovar está indicando que proviene de los cítricos. Y posteriormente, una nueva reclasificación como Xanthomonas axonopodis Patovar citri. Hay distintos tipos de cancrosis y la A es la más agresiva y bueno, los lugares donde está presente cada uno de estos. Esta es un poco la historia de la cancrosis. Ingresó al país por Brasil y por Paraguay, básicamente, como podría ser la cepa Manaus, digamos ahora, con respecto al COVID. Fue detectada en Corrientes en el 65, en el 68 se la reportó en Misiones, después apareció Chaco, Formosa y Santa Fe, y en el 75 en Entre Ríos. Y bueno, y en la región del NOA, hasta reportada en el 2002, pero básicamente se cree que con la corriente del Niño de los años
97, 98 es donde apareció la enfermedad, pero recién se la reportó en ese momento. Condiciones predisponentes, tenemos grados de 25 a 28 grados, son los ideales, digamos, para la proliferación de la bacteria. 4 a 6 horas de humedad ya son suficientes para que se produzca la inoculación de la bacteria dentro de la hoja en forma natural, ¿no es cierto? A través de las aberturas naturales, estomas básicamente, pueden ser lenticelas. A los 3 o 4 días comienza la aparición de síntomas. Y bueno, las lesiones o el inóculo puede provenir de lesiones que estén presentes en ramas y hojas, y la forma de dispersión, como les decía, es la lluvia con viento. Los grados de susceptibilidad del brote. El pomelo es el más susceptible, ¿no es cierto? La naranja ombligo lo sigue después con cantidad de lesiones por centímetro cuadrado, casi la mitad con respecto al pomelo, eso está indicando los grados de susceptibilidad. La naranja, también muy parecido a la naranja ombligo. Las mandarinas son las más resistentes. O sea que pomelos, sobre todo los blancos, y ni que hablar de los pomelos rojos, son los altamente susceptibles. Mientras que la naranja es intermedio y las mandarinas son las más resistentes. ¿En qué momento es el momento de mayor susceptibilidad del brote? Es cuando tiene aproximadamente entre 14 y 21 días. O sea, las 3 semanas es donde nosotros deberíamos realizar algún proceso de protección del brote, porque todavía no tiene la cutícula, ¿no es cierto?, que la protege del brote, por lo tanto es susceptible a la entrada de la bacteria. Tendríamos que tener en cuenta desinfección de las personas y material introducido a una plantación. Este es un problema un poco en Misiones porque no existen alambrados que circunden, digamos, a los lotes en producción de cualquiera sea, ¿no es cierto? Sea hierba, sea té, sea... pero en otras regiones sí está generalmente cercado, digamos, por alambrado, y la entrada es por un solo lugar. Se debería utilizar plantas libres de problemas, o sea, de cancrosis. Hoy en día, con la producción de plantas, como hablamos en la clase del martes pasado, cuando dijimos de la protección de la lluvia, ya favorece, digamos, la menor proliferación de cancrosis. Y con la producción hoy en día de plantas bajo condiciones controladas de invernáculo, este problema casi ha desaparecido, por lo tanto garantiza que las plantas que se venden en viveros certificados están libres de cancrosis. Bueno, tratamiento del material a plantar, de los viveros, yemas. Esto está garantizado por SENASA, por el sistema de inspección y certificación, junto con el INASE, que son los que certifican las plantas que salen de vivero y que están garantizando, digamos, vuelvo a repetir, no solo la genética, sino también el estado sanitario. Básicamente de cancrosis y de HLV, que vamos a ver un poquito más adelante. Y las cuarentenas, que como les decía, cuando uno quiere exportar frutas a Europa, que es una zona libre, digamos, de cancrosis, generalmente debe hacer ese proceso de cuarentena cuando la fruta proviene de regiones que ya han reportado la presencia de la enfermedad. O sea, se deben tratar los lotes de una manera especial para producir esa fruta de exportación. Una vez que está la planta la enfermedad en la plantación, hay que hacer una destrucción de las plantas o de sus partes. Esto sería con una tijera de podar, e irse eliminando, digamos, directamente las partes afectadas, eliminar los focos de cancrosis, de CBC, que es la clorosis variegada de los cítricos, que también es causada por otra bacteria. Y la quimioterapia, o sea, la aplicación de algún producto, digamos, para la prevención del ataque de la bacteria.
Acuérdense que habíamos dicho de que no hay muchos bactericidas que son efectivos, que generalmente se recomiendan antibióticos, los cuales son muy caros y generalmente no son tan efectivos. Antibióticos de uso incluso en humanos, ¿no es cierto?, como es la oxitetraciclina, la streptomicina, pero no son efectivos. Por lo tanto, sí se pueden utilizar algunos productos a base de cobre o a base de yodo, que lo que hacen es proteger básicamente a los brotes hasta que se forme la cutícula en forma natural, lo cual la hace a la hoja más resistente. Bueno, habíamos visto que la escala de susceptibilidad de variedades en la experimental de Monte Carlo, las más susceptibles son las naranjas ombligo. Nosotros no recomendábamos el uso de pomelo, básicamente por la mayor susceptibilidad que tienen estas plantas a cancro. Por lo tanto, consideramos la naranja ombligo como las más susceptibles dentro de lo que se recomienda para misiones. Las mandarinas, sobre todo en sus estados juveniles, donde hay mucha brotación. El limón eureka también está dentro de medianamente susceptible, porque el limón eureka tiene constante brotación y producción de nueva fruta, lo cual lo hace susceptible por ese motivo. Luego vienen las naranjas, sobre todo aquellas del ciclo tardío, que son, digamos, medianamente a baja afección, sobre todo cuando las plantas son maduras, o ya grandes. Es muy raro detectar la presencia de cancrosis. Las mandarinas Murcott en estado adulto, también al igual que las naranjas, pierden esa susceptibilidad que tienen cuando están en brotación y en desarrollo en los estados juveniles. Y como lo más resistente, la mandarina Okitsu, que es la mandarina, digamos, por excelencia que se produce en Misiones, la mandarina de primicia, que es la que tiene buen valor en el mercado, en el aspecto comercial, ¿no es cierto? Y el pomelo de Alandán, que en realidad no es un pomelo, es un pseudo pomelo. Hoy se lo denomina pomelo Paraná, porque ya ha sido aceptado por el mercado, ¿no es cierto?, para la industria de jugos, sobre todo para aquellos jugos saborizados. Al igual que lo que vimos en mandioca, ¿no es cierto?, también productos a base de cobre, y en el caso de cepas resistentes, agregar estos carbamatos, como es el mancozeb, para disminuir o que las cepas, digamos, de bacterias sean resistentes. El uso de cortinas rompevientos para la certificación por el SENASA para la exportación de frutos exigen una superficie máxima de 4 hectáreas, que debe estar sobre todo cercada a la parte sur-suroeste para, digamos, evitar la diseminación de la bacteria. También en Misiones, además de las cortinas perimetrales, tenemos estas que se llaman cortinas túneles, las cuales producen, son en la hilera donde se planta, se ponen plantas de pino, básicamente, o de eucaliptus, y el túnel porque queda, digamos, la calle por donde pasa la maquinaria libre, y recién se vuelve a colocar otra cortina en la próxima. Esto es en el Soberbio. Acá ya está Brasil, ¿no es cierto? Este es el río Uruguay. ¿Cuál es el efecto de las cortinas? Esto es la presencia de cancrosis sin cortinas en hojas a la izquierda y en frutas a la derecha, en este caso de fruta de naranja, y efectos con cortinas en hojas y en frutas de naranja a la derecha, con distintos tratamientos. El amarillo, fíjense, es donde no se hace ningún tratamiento, es el testigo. Fíjense que a pesar de la cortina, que no tiene cortina, va disminuyendo, digamos, cuando las plantas se van haciendo más adultas, tanto en hojas como en frutas. Pero cuando se realiza algún control con algún producto cúprico, fíjense, la enfermedad directamente tiende a desaparecer
y solamente aparece en los primeros años de plantación cuando las plantas son más susceptibles por la intensa brotación que tienen. Y cuando aparece, cuando se colocan cortinas, la enfermedad solamente es importante en los primeros años, directamente porque seguro que la planta, acá vienen las plantas de vivero afectadas por eso. Si hoy en día se colocaran nuevas plantaciones, este pico tampoco se produciría, pero el efecto de la cortina hace que la enfermedad, en el caso de aparecer, desaparezca rápidamente, y incluso cuando se utilizan productos públicos para el control, es mucho más fácil el control de esta enfermedad. Es importante tener calles cubiertas, digamos, entre los dos líneas, con vegetación corta o baja, para que no compita con el cultivo principal, pero también de esa manera hay una protección del suelo para evitar que cuando haya viento, este suelo, sobre todo cuando son suelos más sueltos, produzca daños, digamos, sobre las hojas y puertas y heridas como puertas de entrada para la producción de bacterias. Habría que eliminar los restos de frutas o hojas que estén afectadas por la enfermedad, que caen prematuramente, ¿no es cierto?, bajo los árboles. Estos restos deben ser sacados del lote, y también aquellos que se hagan por la poda localizada de las partes afectadas, ¿no es cierto? Eso debe poner en una bolsa y sacar del lote y quemarlo fuera del lote. Usar variedades moderadamente susceptibles a resistentes. Por eso les decía que en Misiones no se recomienda el uso de plantaciones de pomelo, aunque hay zonas, como es la zona de Santiago Liniers o 9 de Julio, donde hay bastantes plantaciones de pomelo blanco, de pomelo rojo. El pomelo de Alandán, o el pseudo pomelo, que es pomelo dulce, que se está utilizando hoy en día para las plantaciones, para los jugos saborizados, ¿no? Utilizar plantas de vivero libre de cancrosis. Vuelvo a repetir, hoy con el sistema de producción de plantas que tenemos bajo cubierta y con los telas antipulgones o antiáfidos, esto está garantizado, casi seguro. Recordar que las plantas jóvenes son más susceptibles, como habíamos visto en el cuadro, los primeros años son, por la brotación que tiene, hay mayor tejido susceptible. Bueno, y pasamos a algo de tomate. También en el tomate es afectado por este hongo, esta bacteria, el Pseudomonas syringae, que causa lo que se conoce como mancha negra del tomate. Es esta mancha que forma un ángulo que se da generalmente en la punta del tomate, de las hojas de tomate. Esta pseudomonas también produce el secado de la planta, ¿no? Otra que también afectan es la Xanthomonas campestris, Phytophthora vesicatoria, esta especie de lesiones oscuras que se van haciendo, agrandando, digamos, y pueden llegar hasta 6 milímetros de diámetro, de color café, y generalmente tiene un aspecto hundido y liso, ¿no?, o de áspero, digamos. Este es el aspecto que queda el tomate, digamos, en la fruta. Y si uno va a utilizar semillas de esto, generalmente esta bacteria se transmite a la semilla básica, y la semilla puede producir daños en las nuevas plantaciones que se realizan. Esta mancha, para evitar, digamos, la mancha bacteriana, hay que evitar los trasplantes en épocas lluviosas. Se mantiene en el barbecho o en los residuos de las plantas afectadas, como vimos en el caso de la mandioca de años anteriores, y puede perdurar por lo menos un año
en forma saprófita. Importantísimo utilizar semillas sanas que provengan de frutas que han sido sanas, ¿no es cierto? Porque para evitar esa contaminación que se pueda producir. Y hacer rotación de cultivo. Esto también es importante, no solamente para el tomate, para el morrón, que son de la misma familia, en plantaciones que se hacen bajo invernáculo. Lo mismo que decíamos en el caso de mandioca, no hacer mandioca sobre mandioca en forma eterna. Es necesario hacer rotación de cultivos y utilizar plantas que no sean hospederas, en este caso de la bacteria. Deberían ser de otra especie totalmente distinta. Generalmente se utilizan gramíneas para bajar poblaciones de bacterias y vuelvo a repetir, si bien el cultivo de tomate o pimiento es rentable bajo tendaleros, el uso de tomate sobre tomate indefinidamente puede traer aparejado graves pérdidas en algún momento. Bueno, en este caso, pulverizar plantas con streptomicina, que es un antibiótico, como decía, antes del trasplante, y posteriormente carbamato, mancozeb con cobre, y en forma preventiva antes de que aparezca la enfermedad. Eso sería básicamente el periodo de mayor susceptibilidad es el periodo de floración. Por lo tanto, es ahí donde deberíamos tener el mayor cuidado. En las cucurbitáceas también se transmite por las semillas, por lo tanto deberían ser semillas certificadas que garanticen, digamos, Santomona produce estas, como había dicho al principio, para el caso de mandioca, esta masa gelatinosa, digamos, en medios de cultivo, que es bastante característico y también tiene un olor característico que lo puede diferenciar, digamos, de otros. Pero acuérdense que las bacterias, para la sistemática, es necesario conocer la fisiología, o sea, la reacción de estas bacterias con distintos tratamientos, digamos, en medios de cultivo o otras, como es la coloración de grano. Produce también, al igual que lo que vimos en tomate, estas manchas en forma de ángulo, de V, en la zona donde terminan las nervaduras, es causado por estas bacterias. Son manchas de color, manchas secas, digamos, en este caso, y también pueden afectar a el fruto, ¿no es cierto?, produciendo estos cancros característicos muy parecidos a lo que son la cancrosis de los cítricos, y que puede, en el caso de utilizarse esta fruta para la extracción de semillas, transmitirse a la semilla y producir daño en las nuevas plantaciones. Y por último, para terminar, voy a hablar un poquito del HLB. El HLB de los cítricos. El nombre de esta enfermedad es Wanglongbing, es un nombre en chino que significa el quemado del dragón, y es acá se aplicó la ley de prioridad porque fue la primera cita que hubo del nombre de esta enfermedad. Se le ha dado varios nombres en distintas partes del mundo, pero como en China fue la primera descripción a principios del siglo pasado, es el que tiene la prioridad. ¿No? Los otros, como el caso de greening o moteado, verde, son sinónimos. Bueno, el HLB es una amenaza, digamos, que ha tenido, ya está presente en Misiones o en Argentina, salvo en la zona de Tucumán, que todavía no lo ha reportado. Es una enfermedad que afecta al floema, que es una bacteria del floema de los cítricos, por lo tanto no hay traslocación de la sustancia elaborada desde la parte superior hacia las raíces, y es como se produce una muerte, digamos, de la planta por inanición. En el caso de Misiones, puede ser una oportunidad, porque ahora les voy a mostrar algunos datos donde la enfermedad, si bien está presente, no avanza en forma tan epidémica como avanza
en otros lugares del mundo. Estas serían la sintomatología que produce esta especie de amarillamiento. Es bastante fácil de diagnosticar cuando el síntoma es muy evidente, y en la hoja se muestra una simetría, mientras manchas amarillas de un lado corresponden a zonas verdosas en la contracara, ¿no es cierto?, en el contrafrente, separado por la nervadura central. Esto se conoce como moteado. Acá tenemos, ¿no es cierto?, un parche amarillo, verde, con un parche amarillo del otro lado. Y así hay una deformación también de las hojas. Y también puede haber un aclaramiento de la nervadura central, lo cual está indicando la inanición. Realmente cuando hay problemas en la nervadura central, hay problemas con el tema de las raíces, ¿no es cierto? Hay ebullición de raíces. Y es lógico que se den estos casos porque, como les decía, evita la traslocación desde la parte superior a la parte acá tenemos una fruta normal. Como la fruta también muestra sintomatología, hay un corrimiento del eje central hacia, hacia un costado, no sé, pierde el eje, digamos, la fruta, y también son de menor tamaño con respecto a una fruta normal. Acá vemos como la fruta, y también aparece una especie de goma en el albedo, y las semillas abortan. Y son frutas totalmente ácidas, por lo tanto no sirven ni siquiera para jugos. Esto es como se lo llama el quemado del dragón. Si ustedes tienen un poco de imaginación, fíjense que los chinos tienen al dragón como un elemento, digamos, que utilizan, digamos, bien corrientemente. Y acá, si uno ve, es más o menos la primera sintomatología que se presenta en la planta, es como si fuera la figura de un dragón. Y también dicen de que este amarillamiento significaría el quemado del dragón, digamos, que produce ese chamuscado. Hay disminución en la producción de fruta y la planta después pierde también caída de fruta y se hace, no rinde comercialmente. Bueno, hay dos formas de que la enfermedad sea transmitida. Una sería por el insecto vector. El insecto vector es Diaporina citri y es un cílico, al igual que el que causa el rulo de la yerba mate, es de el mismo grupo, digamos, de insectos. Es una de las formas de transmisión, y la otra sería por material vegetativo, o sea, plantas, yemas que vengan infectadas desde la planta madre hacia las nuevas plantas que se quieran insertar en vivero. En el caso del insecto vector, tiene la característica de alimentarse en una posición de 45 grados. Fíjense, todo esto están alimentados en una posición, alimentándose en una posición de 45 grados. Y tienen el aparato bucal picador subtorno, ¿cierto? Al igual que el cilindro de la yerba mate. Otro de los problemas que hay es que este vector también se alimenta en mirtos, en hojas en plantas de hemorragia paniculata. Y el mirto es una rutácea, al igual que los cítricos, de la misma familia, y es asintomático, digamos, para la presencia del virus. Puede reproducirlo al virus, puede multiplicarse, puede tener altas concentraciones, pero la planta es asintomática. Y como el vector se alimenta en ambos, en cítrico y en hemorragia, puede llevar la bacteria desde esta planta de hemorragia a las plantas de cítrico. Como es del grupo de los exhomópteros, con aparato picador suctor, tienen un ciclo incompleto, ¿no es cierto?, de huevos, las ninfas, donde tienen los ojos que sobresalen, ¿no es cierto?, de color colorado, producen esta masa algodonosa cuando están succionando por efecto de lo que segregan, y el estado adulto que es el que
se alimenta también en 45 grados. Bueno, es una amenaza porque está la enfermedad presente en Brasil, está presente en Uruguay y también está, nosotros tenemos esto del mirto que le decía, que se utiliza como arbolado urbano y es una planta que es de la misma familia que la rutácea y también la diaforina se alimenta en esto y en el sitio. Por lo tanto, puedes estar llevando la bacteria desde un hospedero hacia el otro. ¿Cómo se hace un programa nacional con esta enfermedad que apareció en el año 2013, pero que empezó a trabajar con una prospección, o sea, previo a la entrada, con distintas instituciones del medio, ¿no es cierto?, ya tanto del orden oficial como del orden privado. Esto es un componente de un programa que estaba regenteado por el SENASA, ¿no es cierto?, como organismo de fiscalización. Se monitoreaba el agente causal y la presencia del vector a campo, y después, en el caso de sospecha, diagnóstico en laboratorio por PCR, lo mismo que se utiliza para el diagnóstico del COVID, también se utilizaba. Proceso de capacitación para técnicos, para productores, para personal común, y también proceso de difusión, y también investigación y desarrollo para complementar. Hicimos varios viajes a Brasil para que la gente, los productores y los técnicos conozcan la sintomatología de lo que se podía presentar en el campo. También se hicieron viajes a centros especializados de Estados Unidos, Cuba, México, Brasil, para también capacitarnos, digamos, los técnicos para, digamos, por el momento que aparezca la enfermedad. Capacitación, acá tenemos a productores, conociendo cuál es el agente vector y mostrando la foto de cuál es la sintomatología, pues a este momento todavía no estaba presente la enfermedad. Muchos trabajos de difusión para televisión, para páginas, distintos afiches, sobre todo en los lugares de movimiento de gente, como son aeropuertos, estaciones de ómnibus, terminales de ómnibus, básicamente poniendo estos carteles de alarma. Bueno, a través de este trabajo se pudo detectar de la presencia de diaforina, ¿no es cierto?, o sea, del vector, en estos lugares donde está marcado con amarillo. Fíjense que está presente en la zona de Entre Ríos, sur de Corrientes, Bellavista, en Misiones, y hasta que apareció en Andresito en el año 2013. No precisamente en Andresito, sino sobre la ruta 101, la que une Bernardo Irigoyen con las cataratas, ¿no?, con el Iguazú. Esta que está marcado acá es la ruta que viene desde Capanema, creo que es, Integración, en el sur y se une con la 101 y va para allá. Fíjense que todos los puntos rojos son los que dieron positivo en los monitoreos que se vinieron realizando. Y esos puntos rojos son los que están alrededor de esa ruta 101 o la otra que viene de Capanema. Esto está indicando de que algún viverista ha vendido las plantas a lo largo de la ruta y donde se encontraron, digamos, la mayor cantidad de focos. Alrededor de Andresito, en otra zona más alejada, no se encontró. O sea, el primer foco fue acá en 2013, en esa... bueno, acá está toda la zona donde se estuvo monitoreando por todos lados, digamos, para observar la presencia o del vector o de la enfermedad. Y básicamente yo le decía de que puede ser una, una, ¿cómo se llama?, una amenaza, ¿no?, para la salud, porque es una enfermedad que está presente en la zona de Andresito, en Uruguay, en Brasil, y también está presente en la zona de Uruguay, en 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 Uruguay,
no una amenaza, sino una oportunidad para Misiones, porque nosotros hemos detectado, este es un trabajo de una integradora que hizo Karina Bustamante con respecto a este HLB, que ha encontrado que por cada diaforina que está presente, sobre todo en mirtos, en árboles de Murraya paniculata, se encuentran hasta 5 tamarixia. Tamarixia son los controladores biológicos en forma natural que se encuentran, o sea, que se han detectado en Misiones. Esta es la curva del vector, ¿no es cierto? Y esta es la curva de la presencia de tamarixia. Por lo tanto, hay un muy buen control natural del vector y esto facilitaría, digamos, que la menor dispersión que está teniendo la enfermedad en Misiones. Por lo tanto, creo que es algo ventajoso con respecto a otros lugares, tanto de la Argentina como del mundo, con respecto a esta enfermedad. Y hace de que la citricultura, a pesar de esta amenaza, sea factible en condiciones de Misiones. Para mostrar un poquito, esto es una plantación de una mandarina en la zona de Piñalito. Acá pasa la ruta 101, esta que viene de Bernardo Irigoyen hasta Iguazú. Esto se detectó en junio del 2015. 2 plantas afectadas en el borde, digamos, de este lote. 2 plantas afectadas por HLB en ese lote. Acá se puede observar la cortina perimetral, ¿no es cierto? Y también la cortina, esta que yo les decía, túneles, cada en la mitad de la plantación. En junio de 2015, 2 plantas afectadas. En marzo del 2018, o sea, 3 años después, hay 2, 4, 6, 7 plantas afectadas, pero todas cercanas al foco central. Esto está indicando de que la enfermedad se ha desplazado por la presencia del vector y no por la presencia de material enfermo, porque si fuera material enfermo debería estar distribuida por el resto del lote. Solamente está en esta zona cercana a los bordes de la plantación. O sea, en 3 años pasó de 2 plantas a 7 plantas. Esto sería lo que les comentaba, que es importante, una oportunidad para Misiones, índice de diseminación de HLB. La incidencia sería la cantidad de plantas enfermas. En este caso es una proporción que va de 0 a 1, donde 1 sería el 100%. En 3 años, o sea, 34 meses, el índice de diseminación es del 0,7%, lo cual es muy bajo, digamos, en relación con o comparativamente con otras regiones productoras. Y para comparar eso, por ejemplo, en países como Florida, en plantas de naranja, 40% tienen de pérdidas, con una dispersión de 34 kilómetros por mes. En Brasil, en la zona de San Pablo, que también está altamente afectada por este problema, el índice de dispersión es menor que en el caso de Florida, pero es de 12,5 kilómetros por mes. En el caso de México, en este caso, considerando limas, que es el cultivo más importante que hay en México, y que es básicamente el 90% de la producción, la dispersión es de 8 a 12 kilómetros por mes. Y en el caso de Misiones, considerando que en este transcurso de 4 años llegó desde Andresito hasta San José, ¿no es cierto?, el límite con Corrientes, lo cual sería aproximadamente 4 años, el índice de dispersión es de 6,25 kilómetros por mes y las pérdidas muy bajas, solamente de casi el 1%. Y esto es lo que yo creo que es una oportunidad que se debería considerar para el caso de Misiones, ¿no es cierto?, para la producción de cítrico. Bueno, esto sería el número de plantas que se habían encontrado afectadas. Las distintas experimentales son las que
Concordia, de Bellavista, de Justo y Monte Carlo, son las que están habilitadas para los diagnósticos de las plantas sospechosas que presenten síntomas de HLV, ¿no es cierto? Y fíjense que en el caso de Monte Carlo, presencia del vector comparado con la Concordia, donde hay 10.500, en Bellavista 360, en Justo 7.700, en la zona de Misiones solamente se observaron 41 muestras del vector, que está indicando la diferencia con respecto a las otras regiones productivas del país. Y solamente 3 fueron las positivas. En el caso de muestras vegetales, sí, un alto número de Monte Carlo que se analizaron en Monte Carlo porque fue el primer lugar donde se detectó la presencia de la enfermedad. Y los síntomas, si uno quiere hacer un relevamiento, son más evidentes en los meses de invierno que en los meses de verano o de calor. O sea, ahí es donde se podría hacer un monitoreo de la enfermedad en el caso de que uno quiera detectar, ¿no es cierto?, su presencia. Bueno, ¿qué hora es? 3:30.